Antes de empezar este video solo les preguntaré esto, ¿qué prefieren animales actuando como humanos o humanos actuando como animales? Bueno, ya me dejo de chistes pedorros y empecemos que este video va a hacerlo más duro del sistema nervioso. Esto le pasó a un amigo hace muchos años, primero que nada esto le pasó en mi casa un día por la noche. Salió al patio y sobre el muro que dividía la casa con la del vecino se encontró un gato negro. Él me llamó y me dijo que le daba miedo, ya que por más que espantaba al gato, este no se escapaba. Cuando lo vi, sentí miedo en su mirada y le aventamos una piedra y no se fue, como si no sintiera dolor. Nos fuimos porque era cosa de tiempo que saltara sobre nosotros a atacar. Al otro día estuvimos pendientes, pero no apareció ese gato. Pasaron las semanas y él salió de nuevo al patio trasero de la casa en la noche y escuchó que dos hombres hablaban. No reconoció las voces y pensó que eran ladrones, así que tomó una cadena y el hacha que había en el pasadizo cerca de un ciruelo y se armó de valor para asomarse a encarar a los extraños hombres, pero se sorprendió y quedó en shock cuando vio que habían dos gatos y ninguna persona. El mismo gato negro de aquella ocasión y otro gato más. Nadie más estaba cerca. Él solo dijo que apenas se asomó, los animales actuaron normal, se lamían las patas y se fueron saltando el muro a otro patio. Él se quedó callado y pasaron 3 días y se atrevió a contarle a los familiares. No quería que lo tacharan de loco, pero siempre le he creído que eso sí ocurrió. Según él, los murmullos que escuchó y lo que recordaba era que su charla trataba sobre mujeres y algunas cosas que no pudo captar, pero sus voces eran de hombres adultos. La mía no es tanto que digamos, yo tengo una perrita, ella siempre me queda viendo raro como si fuese un humano, no da tanto miedo que digamos, pero es raro que te quede viendo así y es como si fuera un ser humano atrapado en un cuerpo de un perro. Quiero a la perrita pero debo de admitir que me da un poco de miedo. Hola. Es tarde pero me gustaría contar mi experiencia. Cuando tenía alrededor de los 7 años tenía una gata de mascota. Ella y yo éramos inseparables, era difícil que esté lejos de mí o yo lejos de ella. Me dolía dejarla en casa y no estar con ella cuando iba a la escuela. Una noche en la que mis padres salieron a tomar bebidas alcohólicas, dormía con mi gata hasta que ella solo se fue. Decidí no darle importancia así que solo dormí. Al despertar por unas patas frías, ella estaba encima de mí, no tenía la dulce mirada con la que siempre me miraba, tenía una mirada vacía, no estaba molesta o feliz, solo me miraba. Susurró algo que no escuché y me rascó la cara, me senté para sobarme y tratar de entender qué había pasado, ella aprovechó y salió corriendo. Si bien esto no fue muy terrorífico a mi corta edad, sí me afectó mucho e incluso dejé de comer y prestar atención a todo. Cabe aclarar que esa gata o lo que sea que fue no era mi felina, cuando estuvo en mi pecho la sentí mucho más fría y pesada, además, con nuevas manchas, sí, mi gata tiene manchas negras. Unos 2 meses después de eso, en una mañana, apareció muerta bajo mi cama. Mira, mi experiencia fue que mi perrita llamada Molly cuando volví a casa me la encontré caminando en 2 patas. Se me hizo gracioso porque para eso yo no sabía sobre los skinwalker, entonces no le di importancia. A la noche siguiente busqué un poco en internet si otra gente tenía perros que hacían lo mismo, pero ahí fue donde supe sobre los skinwalker. Me asusté un poco porque mis padres no estaban en la casa y solo estaba con Molly. La raza de Molly es un perro pequeño, entonces pensé que no me haría nada, pero cuando me encerré en mi cuarto se me olvidó cerrar con seguro y vi como Molly abrió la puerta y me asusté mucho. Ella me habló, no sé exactamente lo que dijo, pero yo estaba paralizado. En eso llegaron mis padres y les conté, pero no me creen, pero yo sé que Molly es un skinwalker. Mi perro llamado Coco, a veces cuando estoy sola en casa, me queda mirando fijamente y aunque desde pequeña convivo con animales, entre ellos perros, nunca me había pasado eso, me da miedo cuando eso pasa y solo lo hace conmigo. La mía es muy común, yo estaba en TikTok y me apareció un video de que no le tienes que decirle a tu perro que sabes que él puede hablar, no le tomé importancia y le dije a mi perrita a Sammy que yo ya sabía que ella habla. A Sammy me miro y empezó a sonreír, ella duerme conmigo y yo todas las noches me levanto para ir al baño, me levanto normalmente y la veo que me está viendo. Otra cosa es que yo tengo 6 perros, contando a Sammy. Bueno, a mí me dejan sola en mi casa y escucho risas y gritos, la verdad es que ya desde hace una semana me siento observada por ellos. Siempre que me quedo sola escucho risas y que me llaman, siempre me están diciendo, Genesis, sé que me estás escuchando.
Un día veo a mi perra, Kira, en dos patas y cogiendo una cuchara, creo que me estoy volviendo loca, nadie me cree solo mi mejor amiga, que cuando viene escucha también esas risas. Ellos saben que los escucho. Yo tenía aún un perro que murió hace algunas semanas por una infección de la pata, pero 3 días antes de que muera, yo estaba en mi cama que está al frente de la puerta, era tipo 12 de la noche, cuando oímos que alguien afuera estaba conversando con una voz que nunca había escuchado antes y otra voz al lado, le contestaba yo alterada, desperté a mi hermana y le pedí que durmiera conmigo. Mi hermana medio dormida, se levantó pero al percatarse de los sonidos mi hermana empezó a llorar y no sé cuándo pero nos desmayamos. Espero que les guste mi historia aunque haya sido poco en ese momento de miedo, no lo recomiendo a nadie. Una vez a las 12 de la noche estaba viendo televisión y en el cuarto hay una ventana a mi patio y vi a mi perro, a uno de los dos que tengo. De la nada uno se me quedó viendo en dos patas y mi otro perro se le quedó viendo pero se iba alejando, entonces decidí decirle: sé que hablas, que has escuchado. Desde ese día mi perro se me quedaba viendo y tuvimos que regalarlo. A los 3 días la señora que se lo regalamos nos contó que el perro solo señor la pasaba parado y yo después de decirle eso lo escuchaba hablar y el perro desapareció, nadie sabe de él. Recuerdo que cuando tenía 16 años, yo tenía 2 tíos los cuales trabajaban en el rancho. Una vez fui y me mandaron a darles de comer a los marranos, eran por ahí de las 4:30 p.m, que llegando casi a los marranos, empecé a escuchar hablar a unas personas sobre algo, no alcanza a escuchar bien pero el sonido venía del corral de los borregos, yo pensé que eran los trabajadores de mis tíos, claro que mis tíos tienen trabajadores, lo extraño es que ninguno duraba más de 3 días, después fui a preguntarle a un tío y le conté que había escuchado lo sucedido y él me dijo que esos trabajadores estaban en otro lugar. Eso me puso la piel de gallina y le dije: mi tío, todo tranquilo. Me dijo: tranquilo hijo, no pasa nada, eso es normal. Ya son varias veces que me dicen lo mismo. Después de decirme eso mi tío fue por su escopeta al corral, yo lo iba acompañado pero cuando llegamos encontramos a un borrego en dos patán y otro que estaba en el piso muerto gracias al otro que estaba de pie. Luego lo sacamos afuera y lo quemaron vivo. Esto nunca le he contado a nadie ni a mis papás. Un día mi gatita tuvo bebés, obviamente los pusimos en adopción, pero nos quedó un gatito, nosotros lo adoptamos un día cualquiera. El gato estaba durmiendo conmigo, en un momento se levanta y se va con mi gata que era la madre en gato, empezó a pararse en dos patas levemente hasta que me despierto y lo veo pardo en dos patas con un lápiz en la mano a punto de apuñalar a mi gata. Cuando lo vi salió corriendo y después de eso se escapó de casa y nunca más lo volvimos a ver. Es muy turbio ver ese tipo de cosas. Hace unos meses estaba viendo vídeos en internet sobre este tema, mi perro estaba jugando en la sala y yo estaba sentada junto a él, se me ocurre decirle: Toby, habla, ese será nuestro secreto. En el momento me dio risa pero después de ese día él tiene comportamientos muy extraños, me espía a donde vaya, me sigue desde la oscuridad, y siempre que me está mirando fijamente y se da cuenta que lo empiezo a grabar se pone a jugar o a correr, no sé si sea normal pero la situación me da mucho miedo, tengo imágenes y vídeos, pero no sé cómo publicarlos aquí. Anécdota sería: tenía un pequeño gatito siamés. Desde que lo adopté porque era de la calle el gato estaba afuera, puesto que a mi opinión los animales no deben ser tan privados de su libertad. Resulta que el gato tenía la manía de traer presentes a la puerta. Es normal pero eran cosas valiosas. Algún billete mordido pero que podía canjear. O un simple anillo. Nunca supe de dónde sacaba las cosas. Un día oí un ruido fuerte. Estaba lloviendo. Vi al pequeño gatito en una posición de estar sentado en la barandilla de mi casa. Yo simplemente ahogué mi grito puesto que creí que solamente me estaba imaginando cosas por ser de madrugada y la lluvia. Sin embargo vi la mirada brillante del gato observarme muriéndome de miedo. Me volví a acostar. Luego de eso, el gato no volvió a aparecer en mi hogar. Su nombre era Brightness porque sus ojos eran amarillos como un dorado. Vivo en el estado de Guerrero en México, aquí se da mucho la crianza de chivos / carneros. Un día iba en la carretera ya casi de noche, iba a una comunidad alejada que queda en medio de unos canales de riego. Vi a un par de chivos sentados en la orilla del canal, platicando como si de 2 personas se tratase. Estaban sentados con las piernas cruzadas y realizaban gestos con las patas delanteras como si fueran brazos humanos. Como lo vi de lejos pensé que eran personas locales, repito, ya estaba oscuro. Pasé al lado de los 2 animales que para mi sorpresa brincaron al camino y caminaron en dirección contraria a mi camino.
Yo iba en una pick-up, al momento de presenciar eso me quedé estupefacto, no realizaba qué había pasado. Fue cuando llegué a mi destino que sentí como si agua helada recorriera mi espalda, y morí del miedo y terror que sentía. Esa noche no quise regresar a mi casa. Bueno, esto pasó cuando tenía alrededor de 8 o 9 años, encontramos a un perro de la calle y decidimos adoptarlo. Ese perro al poco tiempo nos comentaron que era de un vecino que se suicidó, y pues el perrito después quedó en la calle, y bueno, ¿qué pasa con este perrito? Hasta mis padres se dieron cuenta, que no era un perrito común, él era especial y raro, él era como una persona, era muy educado, hacía caso a todo y siempre te entendía todo, era un perrito de pelo ondeado, no sé si sea por eso, pero en las noches cuando ya todos dormíamos, bueno, en mi casa teníamos la manía de dejar la puerta entreabierta, en fin, ¿qué pasa? Que de noche el perrito se paraba al lado de nuestra cama y tocaba nuestro hombro 3 veces y luego se iba, y al principio pensábamos que era por el baño, pero no, él nos palpaba de noche como deseándonos buenas noches, y cuando uno quería ir al baño él se dormía, en noche se veía al perrito pero con cara de persona, aprendíamos las luces y era el perrito normal, en realidad nos daba un poco de miedo ya que de paso era muy celoso con mi mamá, no dejaba que hombre se le acercara, solo mi padre y mis hermanos, no sé, medio extraño en realidad. Luego mi mamá entró en depresión y ese perrito igual enfermo, y cuando mi mamá se recuperó él falleció, durmiendo al lado de mi mamá, estuvo como 4 años con nosotros. Hola, les cuento mi anécdota. Hace un año mi gato favorito murió ya que algo lo mató, y como era mi fiel compañero me dio mucha tristeza con la pena y miedo de tener otro gato. Adopté uno, básicamente lo rescate, conté que tengo como 14 gatos, y así llegó mi nuevo gatito macho. Desde que lo vi me trajo paz y un poco de pánico por alguna razón, pero bueno, mi gatito nuevo lo ya me jumpió, y bueno, desde que fue creciendo noté hartas cosas raras y sospechosas ya que por alguna razón no maullaba ni hacía cosas de gatos. Mis gatitos, cuando se acercaban a él siempre salían corriendo o solo salían afuera, pero no sabía por qué. Más adelante, cumpliéndolos el mes, conté que cuando lo recogí tenía como 3 semanas, noté como por alguna razón me miraba con una mirada demasiado cargada. Y no me preocupé porque pasaba con mis perros y otros animales en la noche, cuando estaba en el celular en mi cama. Por afuera de mi ventana oí una voz y después de esa voz escuché otras, más me dio curiosidad y me asomé por la ventana. No vi nada, pero cuando le puse el flash vi como todos mis gatos estaban en un círculo y les brillaban los ojos. Con el miedo cerré la ventana y me acosté, me dormí pensando qué hacían. Al día siguiente, fui al lugar donde estaban y encontré una perla, no sé qué será, y hasta el día de hoy mis gatos me miran mucho, no importa lo que haga, me miran a toda costa, y el pequeño gato que traje es el más desesperado intentando encontrar algo y me mira sobre todo. Bueno, yo tengo 2 gatos, pues esto pasó desde hace mucho, sin embargo él solo actuaba así con mi madre, quien estaba embarazada de mi hermana, pues antes los 2 gatos dormían adentro de la casa, ahora no, puesto a que todas las noches el gato se montaba en la cabeza de mi madre. Mi madre tenía miedo pues ella creía que el gato iba a hacer que perder al bebé. Ella investigó más a fondo el por qué el gato hacía eso, pero no encontró nada, así que tuvo que sacar a los 2 gatos, pero desde ese entonces el gato no es el mismo. Después de que mi madre dé a luz, empezamos a bajar a los gatos, pero todas las noches siento que alguien me observa al igual que mi madre. Siempre duermo con la otra gata, pero en las noches puedo ver que el gato se queda sentado viendo la puerta del cuarto de mis padres y el del cuarto de mis hermanos, pero jamás se queda en mi cuarto ni se deja tocar, lo cual es extraño ya que antes sí lo hacía. Mi historia es que yo tengo un perro que adopté de la calle XQ, me parecía muy tierno. Aprox hace 2 meses me puse a ver un video de YouTube del vaso de los animales actuando como humanos, pensé que no era nada raro, que solo pasaba en el extranjero, hasta que después de ese día ese perro empezó a actuar como raro. Todas las noches me queda observando de una forma rara cuando me paro a tomar agua. Ahora el perrito se me lanza a mí, antes era muy tierno conmigo, y siento que en las noches me susurra, pero no le presto atención hasta que un día era aprox las 4 de la tarde y estaba en mi cama. El perro me empezó a observar de una actitud muy rara, estaba al lado de la cama es un poco alta, el perro no llegaba ya que era muy pequeño, pero recién me asomo y el perro me estaba mirando fijamente sin moverse, hasta que me movía al lado de la pared, y yo pensé que no me observaba ya que él estaba al lado sentido contrario en el que me movía, hasta que me di de cuenta que ese animal ya me estaba mirando con una mirada rara. Entré en pánico, hasta ahora conservo ese recuerdo.
esto prácticamente me pasó anoche. Me había quedado sola en mi casa, mi hermana salió con mi cuñado y mi papá se fue a casa de unos amigos. La cosa es que yo, como me sentía sola, le dije a mi novio que viniera. Eran cerca de las 10:56 de la noche, él se fue a las 12, así que me volví a quedar sola. Aún no volvía nadie, así que me dispuse a calentar la comida que me dejaron. Ya me había sentado a comer y uno de los perros que tengo en el frente de mi casa empezó a ladrar y lo callé, pero al momento de averiguar dicho che cállate, el perro bajó las patas del portón y se giró bruscamente y me clavó la mirada. Era una mirada penetrante, no quería sacarle la mirada del miedo que sentía. Me agarró un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Al llegar todos a mi casa le conté, pero era de esperar que no me creyeran, así que vivo con el miedo que me vuelva a pasar. No es mucho. Yo tengo 3 gatos, pero una, que es el mayor, es mucho de meterse al baño conmigo, pero siempre actúa raro. Tengo una puerta de la regadera para que no se vea, pero siempre se asoma de ella como si me estuviera espiando, y cada que me llevo el teléfono se enoja, empieza a maullar. Es como si a tu novia no le hicieras caso, y si no lo dejo pasar maulla como si estuviera enojado con otro gato. No sé si esto cuente, pero tengo una perra bulldog que no le gusta que la vea comer. Soy la única miembro de la familia que la incomoda, ya que me tengo que voltear hacia la pared para que ella coma tranquila. También descubrí que constantemente revisa si la estoy viendo. Si ella observa que la estoy viendo comer, se me queda viendo fijamente y hasta que no me voltee no va a comer. Otra anécdota, creo yo, es que tengo una gata. Mi gata y yo somos muy cercanas, pero le gusta escuchar lo que hablamos, mi familia y yo, por detrás de las puertas. A ella casi no le gusta el contacto físico y prefiere estar sola en los pasillos de mi casa que con la familia reunida en un cuarto. Ella me empezó a maullar y sentarse enfrente de la puerta. Esa es su señal de que quiere salir. La dejo salir del cuarto donde estábamos toda mi familia y yo. No recuerdo el por qué salí del cuarto, pero iba a buscar algo en otro cuarto. El caso es que al abrir la puerta veo a mi gata con la cabeza pegada a la puerta. Se me hizo raro, pero no le presté atención, hasta que más al rato, me encontraba en mi cuarto con mi hermana chismeando, y abrí mi puerta para ir al baño, y mi gata estaba haciendo lo mismo de hace rato, escuchándonos hablar. Eso es lo más humano que los he visto hacer. Mis amigos y yo una vez fuimos a pescar a un pequeño bosque, por así decirlo. Nos pasamos sacando peces hasta la noche. Por suerte, llevamos linterna y seguimos con eso hasta que uno de mi amigo dijo que miráramos eso. Era un perro negro grande, estaba muy lejos pero se notaba su altura por los grandes árboles a su alrededor. Pensamos que el perro sería de alguien que vivía por esa zona y decidimos seguir con la pesca, pero con miedo porque ese perro no paraba de mirarnos. De repente uno de mis amigos nos agarró de las remeras y nos tironeó para que corramos. Le dijimos que era y por qué hacía eso y él dijo, miren al perro, ahí viene. Pensamos que el perro venía a mordernos hasta que vimos que el perro se venía hacia nosotros pero corriendo como un uno. El perro se venía con todo hacia nosotros en 2 patas, mientras que nos seguía viendo con esos ojos que parecían al de una persona. Dejamos las cañas, cebo, etc. y salimos corriendo. Cuando llegamos a la casa del tío de unos de mis amigos, le contamos eso y él nos creyó porque a él le pasó lo mismo con animales de su propia casa y ahora nos da miedo ir a pescar aún si hay más personas. Una vez mi abuelo me pidió que lo acompañara por un tiempo a cuidar un orfanato vacío. Para que me entiendan mejor, mi abuelo trabajaba en un orfanato. Un día se llevaron a todos los niños de viaje por un tiempo tipo 2 semanas y a mi abuelo le tocó quedarse en el orfanato cuidándolo, durmiendo ahí, comiendo ahí y básicamente viviendo ahí por esas 2 semanas. Mi abuelo me pidió que lo acompañara ya que no quería quedarse solo, así que eso hice. Alisté mis cosas y me fui para el orfanato. Quiero aclarar que el orfanato queda en un lugar muy alejado y solitario con muchos animales, entre esos los caballos. Resulta que un día decidí salir a dar un paseo por la propiedad, la cual era muy grande. Eran como las 7 de la noche. La verdad, al principio estaba todo muy tranquilo, hasta que escuché una risa detrás mío, lo que me pareció muy raro ya que solo estaba yo. Cuando volteé vi que había un caballo con los ojos rojos a unos 2 metros de mí. Me quedé helada, sentí un escalofrío recorrer. Poco a poco el caballo se me acercó y me susurró al oído, no estás a salvo. En ese momento mi alma abandonó a mi cuerpo y me desmayé. Cuando me desperté estaba en mi habitación. Nunca entendí por qué estaba ahí si me desmayé en el patio. Decidí no decirle nada a mi abuelo para evitar asustarlo.
Por cierto, cuando eso pasó llevaba apenas 3 días en el orfanato, los demás días estuve escuchando al caballo cantar en las noches, no decía nada pero tarareaba una melodía tenebrosa. Cuando terminaron las 2 semanas me fui de ahí y nunca más volví ni jamás volveré. Estaba hablando por teléfono con mi novio, él estaba solo en casa con 2 perros machos y una hembra, me dice por teléfono que ya volvía, que iba a salir por la escoba, escucho como abre la puerta y las patitas de mi perro salir, me quedé en silencio y escuché una voz de mujer decir yo también quería salir, me espanté horrible porque sabía que él estaba solo, escuché que abrió la puerta y me dijo ya regrese, no sé por qué pero por mi mente se me cruzó nuestra perrita y le dije Juan, Murphy se quedó dentro sola en la casa, ¿verdad? Y me dijo sí, ¿cómo supiste? Los dos salieron pero ella se quedó, le conté lo que escuché y le dio un montón de miedo, le dije que no se asustara, que si ella nos quisiera hacer daño ya lo hubiera dicho, muchas veces le digo a mi perra que hable y que confíe en mí, pero solo se me queda mirando, quisiera saber si es posible que hablen y si es así, porque no lo hacen. Esta historia está basada en hechos reales. Hola, esto me pasó cuando tenía menos de 10 años, yo estaba sola en mi casa con el perro de mi mamá, mis padres habían salido a comprar unas cosas a la tienda, pero había algo en ese perro que era muy inquietante, ese perro actuaba muy extraño en las noches y el perro se sentaba en una ventana, pero se sentaba de una forma muy rara, un día se escucharon ruidos en la sala, sonidos que anteriormente ya había escuchado y esa noche me armé de valor para ir a ver cuáles eran los motivos de los ruidos, bajé despacio y me encontré al perro en 2 patas con unos ojos atemorizantes, quedé helada y no podía creer lo que pasaba. El perro me vio y empezó a actuar como si no había pasado nada. Al día siguiente le conté a mis padres y no me creyeron. Esa misma noche mis padres escucharon ruidos y yo bajé con ellos y se dieron cuenta de que era el perro. No volteó a ver y sentimos un fuerte escalofrío, la forma del perro era similar, dio mucho miedo y decidimos llamar a la policía pero no nos creyeron. Esa misma noche se escapó el perro y nos mudamos de casa y ya no supimos más del perro.